actitudes ni olvido. Para ti, mi pueblo querido, por tus hermosos tres barrios, Yachasculca y Barrio Chauquil, donde hay valles y quebradas, cual jardín que Dios ha creado. Haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jim Ferrer Valero! Se oye una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan Marca. Nace una fuerza muy grande, una corriente llamada Promarca. Para el progreso, Marca y sus anexos a difundir todas sus riquezas. Bellos paisajes y ricos potajes, hermosas danzas, Marca para el mundo. Con cariño, Promarca Asociación Civil, filial, Estados Unidos de Norteamérica. Lourdes Castillo Ferrer, Carlos Soto Ramírez, Fernando Toledo Ríos, Frailet Padilla Zipán, Santiago Padilla Zipán, gran compositor marquino, con su gran banda, Monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jimfe! ¡Con cariño! Para los directivos y socios de Promarca Asociación Civil, con su presidente, Orlando Valero Ferrer. Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Promarca Radio y Televisión Educativa. Son las 11:05 de la mañana y nos reencontramos en una nueva oportunidad en torno a nuestra cultura marquina. El día de hoy tenemos un especial de Promarca RTV y bueno, vamos a hacer como un balance de este primer trimestre del 2022.
2022. Esta sería la edición número 11 de este año. Iniciamos en el mes de enero, febrero, donde celebramos el aniversario de Ancash. En marzo celebramos el aniversario de nuestro programa y siempre hemos tenido invitados aquí en el estudio, algunas veces virtual, pero hemos aprendido cada día más respecto a nuestra cultura. Wauhikuna panikuna marca mayikuna imanoya tajke kayanki aliapam kushikuliami no kam aliapam kushikuliami kam kunawam ke programan sikshoka no kapa juteja José Gamarra Muñozmi kanan kulturansikta parla kurishun parla karamusha kam kunawanmi ketaka promarca asociación civil pa yanapeninguanmi rubrica llamo parlanapaj tushunapaj jotsunapaj yarpanapaj yacha kurinapaj pish yapan sábado kunano senomi kanan jallarishun que shumaj programan sikwan. Entonces empezamos con este bonito programa, amigos. Vamos a recordar diferentes momentos. Para ello los invito a compartir esta transmisión y comentarla, porque el día de hoy sí tenemos un tiempo para poder leer sus comentarios e interactuar. Me dijeron, José, ¿por qué no nos mandes muchos saludos? Como ustedes pueden ver, el programa dura 1 hora, tenemos el tiempo ajustado con nuestros invitados. ¿Qué es lo que más nosotros buscamos entregarles a sus hogares? Los saludos están desde ya para todos ustedes, amigos, en Marca y Choca, en cada uno de los distritos de nuestra provincia de Recuay, en todo Ancash y para todo el mundo, para las personas que nos están siguiendo semana a semana. Obviamente mencionaremos a nuestros auspiciadores, los banners, por favor, como veremos aquí debajo. Tenemos en primer lugar a RIE Arquitectura e Ingeniería de Ray Enríquez Gamarra, quienes pueden contactar al 913-137-8 y 46. Y también a nuestro segundo auspiciador, Corporación Motor Show, de nuestro amigo de Neder Sotosarre, quien siempre nos está mandando muchos saludos de éxito, sobre todo para nuestro programa y para todo Marca, quienes pueden contactar al número 998-400-989. Corporación Motor Show, si quieres unirte al negocio más exitoso del 2021, pues contáctate con Neder al 998-400-989. Muchísimas gracias, Corporación Motor Show y RIE Arquitectura e Ingeniería. Siendo las 11:08 de la mañana, recordaremos en la primera edición de nuestro programa, cuando nos acompañó Yaneli Florian, La Dulzura de las Vertientes. Y vamos a escuchar este tema, Esos tus ojos, en la voz de la ichocanita Yaneli. Vamos a escuchar este tema. Eso. Con mucho cariño. Esta canción para todos los corazones enamorados. Cuando me miraron de esos tus ojos me enamoré. Cuando me besaron de esos tus labios me enamoré. Por tu culpa, amorcito, ahora lloro por ti. Por tu culpa, ay, Ancashino, ahora lloro por ti, ahora sufro por ti. De tu sonrisa jamás me olvidaré, paisanito lindo. Y desde Inca, para todo el Perú y el mundo, eso. Ancash, Pica, Perú, Yapan, Perú, Nuna, Kunapa, Yaneli Florian, Quecho, Noca, Kunawa, Queca. Cuando me miraron de esos tus labios me enamoré. Cuando me besaron de esos tus labios me enamoré. Por tu
Ya no me importa que me quieras tú, no me interesa que me ames ya. Te acordarás y llorarás al no encontrar cariño. Eso. Con mucho cariño para el Valle Fortaleza, esa parejita, José. Así empezamos el año 2022. Así empezamos el 2022 con la dulzura de las vertientes. Vamos, Yaneli. Esa vueltecita, vueltecita. Con Yaneli Florian. La dulzura de las vertientes. Eso. Para todos nuestros amigos de marca estaremos muy pronto, quizás a fines de este enero, para acompañarlos nuevamente en Topar Curicú y Arpanapa. Y nos encontramos, bueno, la próxima semana nuevamente en Promarca RTV. Pero mientras, seguimos bailando. Eso. Sigue, sigue, sigue. Hombritos, hombritos. Eso. Esa vueltecita. Ay, ay, ay. Gózate, gózate así. Así ya. La dulzura de las vertientes. Ay, ay, ay. Hey, eso sí. Qué bonito, ¿verdad? Este tema, Estos tus ojos, en la voz de Yaneli Florian, quien nos ha acompañado en 3 oportunidades el 2022 en nuestro programa, a quien le enviamos un fuerte saludo. Asimismo, a su familia en Ichoca, en Colina, como al señor Elmer Florian y a toda la familia Florian Vergara, así es, en Ichoca. Un fuerte abrazo para ustedes. La señora Soledad Cubillas, este tema, lo máximo, nos dice Yaneli. Un fuerte saludo para usted, señora Soledad Cubillas. Igualmente para Amalia Mercedes Ortiz Castillo, quien nos envía saludos cordiales. Y nuestro querido amigo Fabio de Ortona nos dice, chao, da Roma, que quiere decir hola desde Roma. Un fuerte saludo para ti, Fabio, allá en Italia, Alitalia, como dirían en italiano. Alcira Ramírez, mi tía Alcira Ramírez, saludos cordiales para este hermoso programa de Promarca, al señor director Orlando Falero Ferrer, bajo la conducción del joven José Gamarra Muñoz. Y a la vez quisiera enviar un saludo especial para mi sobrina Reida Silva Molina, que el 22 de marzo estuvo de cumpleaños. Un fuerte saludo para Reida Silva Molina, que estuvo recientemente de onomástico. Y nuestra amiga Maribel Alcántara Cristóbal, desde Tapacocha. Hola, buenos días. Mis saludos cordiales para toda la familia de Promarca. Maribel Alcántara Cristóbal, representando a la tierra vertientina, Tapacocha, Recuay, Ancash, nuestro pueblo hermano de Tapacocha. Un fuerte abrazo para ti, Maribel. Me comentan por interno que vas a estar con nosotros mañana en un evento que se va a realizar, y esperamos encontrarnos por este evento cultural. Así es, amigos, por favor déjenos sus saludos, compartan la transmisión, y mientras tanto vamos a recordar un momento que se llevó a cabo el 2021 y veremos un poquito de la paya marquina a través de la señorita Patricia Alan Espinosa, que estuvo también aquí en el estudio y nos compartió al respecto, con toda la indumentaria propia de las payas de marca. Vamos a observarlo. Claro está, tenemos aquí también la vestimenta. Quisiera que nos comentes, Patricia, a detalle, por favor, qué lo compone este atuendo de la paya marquina. Para empezar, estoy vestida el día 10 de agosto, ya que cada día es un color distinto. El día 9 suele ser o guinda o rosado, y bueno, el día 10 estamos de rojito, ¿no? Bueno, para empezar, cuento con un sombrero de paja, con una cinta de terciopelo y flores artificiales. Va a variar del color, como te decía. En este caso son color rojito. Luego, como puedes ver, la parte más voluminosa de la vestimenta.
es, bueno, que está almidonada, ¿no? Está almidonado y tiene blonditas. Luego tenemos el collar. Ujú. Luego seguimos con la monilla o blusa, que también tiene muchas blonditas. Incluso en las mangas, ¿no? Que es parte del detalle. También tenemos pañuelos, 3 pañuelos, 2 para bailar y 1 para bailar con la pareja. Ujú. Luego contamos con las joyas, los aretes que simbolizan la riqueza. Y si Ujú. me voy a voltear un momentito, Claro, sí, por podemos favor. ver la plata, que son de 30 a 40 monedas antiguas. Bueno, luego también tenemos la saya, que está acá, que puedes ver que también es bordado a mano o también así sobresaliente, ¿no? Como puedes ver los bordaditos. Alto relieve. Alto relieve, exactamente. Y bueno, la base también que tiene una cinta de color representativo. Y abajo tenemos también lo que son justanes. Ujú. Y también son a 3 a 4 justanes. Ajá. Y finalmente con unos zapatitos negros que acompañamos, ¿no? Ujú. Eso básicamente sería lo que es la vestimenta de la paya marquina. Señora Elba, ¿cuál es la función y la importancia de las yucas en la participación de las payas? Bien, en primer lugar, mis saludos, ¿no? A todas las personas también que están viendo. Y en verdad, ese trabajo es un poquito difícil, que digamos, o de mucha responsabilidad, ¿no? Mayormente las yucas somos pues las mamás de las payas, ¿no? O alguna persona de confianza, ¿no? Nuestro trabajo es preparar la vestimenta, arreglar lo mejor que se pueda y luego acompañarla y estar al mínimo a cualquier detalle, algo que le falta, siempre estar ahí atenta a todo, ¿no? A todo lo que necesita la paya, porque la paya siempre tampoco no puede comer sola, no puede muchas Claro, cosas hacer sí. porque por la vestimenta que lleva, ¿no? Y entonces nosotros nos dedicamos a eso, a darle de comer, a darle todo lo que lo necesita ella, ¿no? Y en realidad yo muy contenta, ¿no? De llevar esta danza adelante, de poner de mi parte, al igual con mi hermana nos dedicamos a esto, ¿no? Y dejar en alto nuestro pueblo de Marca. Claro, sí. Eso es lo que nos interesa. Así es, qué importante conocer la vestimenta de las payas de Marca, que a simple vista pues es muy elegante y obviamente que detrás de ello hay un trabajo previo muy largo, desde la preparación de cada una de las piezas de las vestimentas y siempre resaltando la labor de las yucas, quienes acompañan en cada uno de los momentos de la fiesta de San Lorenzo de Marca, principalmente, que se lleva a cabo entre los días 8 y 12, 13 de agosto más o menos, dependiendo de cuántos funcionarios hayan o que de repente qué tanto entusiasmo haya en cada uno de los años o qué tanta organización se realice. De verdad espero que este 2022 se puedan reanudar las actividades de la festividad de San Lorenzo de Marca, probablemente no como antiguamente se hacía, pero que no se pierda lo esencial que es nuestra danza del Inca y sus payas de Marca. Igualmente la misa, de repente una pequeña procesión, no sé cómo se podría organizar, pero hago esta invocación a las diferentes instituciones, además de Promarca, que se dedican al trabajo en favor de Marca, las autoridades religiosas como también civiles, para que podamos llevar a cabo esto. Y asimismo también algo que ya se aproxima es la festividad de la Semana Santa, que en Marca resalta mucho. No he leído hasta ahora ningún comunicado, ningún aviso respecto a las actividades de Semana Santa, que también son muy tradicionales en nuestro pueblo. He visto que en pueblos vecinos como Cajacay y Pararín ya han lanzado su cronograma de actividades, donde está lo esencial, claro está, las procesiones, los cultos religiosos, de repente la repartición de platos típicos. Y espero que en Marca esto tampoco pase desapercibido, porque como ustedes pueden ver, como ustedes conocen, la pandemia ya está un poco controlada y creo que con una debida organización se puede llevar a cabo estas actividades. Y qué mejor que en nuestros pueblos, donde hay poca gente, a diferencia de las ciudades. Entonces creo que ya depende mucho de cuánto entusiasmo pueda tener las autoridades al respecto. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, a trabajar en difundir lo que sea necesario, pero necesitamos ese apoyo importante de las autoridades de nuestro distrito de Marca. Muy bien, vamos a mencionar ahora a nuestro primer auspiciador, R&E, Arquitectura e Ingeniería, de nuestro amigo Ray Enríquez Gamarra.
quienes ofrecen servicios en arquitectura e ingeniería, planos, estructuras sanitarias, eléctricas, topografía, remodelaciones, construcciones, expedientes, valorizaciones, modelado en 3D, asimismo en gestión, como en subdivisión, independización, plan de contingencia para INDECI, licencia de construcción y acumulación. Pueden contactarlos al 913-137-846 y también encontrarlos en sus redes sociales como RI Arquitectura e Ingeniería en Facebook e Instagram. Vamos ahora a mencionar también una actividad que hemos tenido la semana pasada en Marca, que vendría a ser la de Tobar Kushun Yarpanapaj, edición marzo 2022. Vamos a observar la mención en pantalla, nuestro material de Tobar Kushun Yarpanapaj. Mientras nos van de repente ayudando con eso, por favor, esta actividad, como ustedes saben, se lleva a cabo todos los meses en Marca. Inició en noviembre del 2021. Y pues el objetivo principal es velar por la salud emocional de nuestros adultos mayores de Marca y anexos. Topar Kushun Yarpanapaj, que significa en castellano encontrémonos para recordar. Vamos a pasar por favor a la primera imagen. Este proyecto de Promarca tiene como objetivo principal velar por la salud emocional de los adultos mayores del distrito de Marca Capital y anexos a través de momentos únicos y de calidad junto a sus contemporáneos. El mismo se trabaja de forma voluntaria, desinteresada y sin fines políticos en estos tiempos de carrera electoral que ya se inició. Entonces es importante tener en claro esto, que va de acorde a los alineamientos que tiene Promarca Asociación Civil. Pasamos por favor al siguiente. Ahí tenemos un poco del programa que se preparó desde la presidencia de Promarca para que más o menos se siga un orden, una pauta en la actividad. Por ejemplo, veremos que hubo un momento en el cual se habló un poco de las tradiciones de nuestro pueblo, como el Jarapuclia, que es un poco una actividad que se celebra en torno a la cosecha del maíz, que significaría el juego del maíz, algo así más o menos en castellano. Entonces, asimismo también el compartir final que veremos ahora a continuación. Vamos a observar por favor el siguiente. Esto se llevó a cabo el 19 de marzo del 2022, la semana pasada. Como siempre, agradecemos a la comunidad campesina San Lorenzo de Marca, quien nos cedió su espacio, su local comunal, para nosotros de esa forma poder realizar esta actividad. El tema de Jarapuclia se llevó a cabo con el señor Porfirio Flores Lázaro, vicepresidente de Promarca Asociación Civil, que como pueden ver allí contó con la participación de nuestros adultos mayores, que por lo que puedo ver en imágenes, siempre hay un grupo que ya está asistiendo fielmente y eso nos alegra, que tienen este interés, esta iniciativa, este entusiasmo de asistir, así haya de repente comida o no, que es lo importante. La salud emocional de nuestros adultos mayores, que se encuentren en un momento todos como familia marquina y que recuerden esos momentos de repente del pasado que no son tan lejanos y que no han muerto, porque estos momentos aún están vivos y son parte de nuestra identidad marquina. Pasamos al siguiente, por favor. Y bueno, terminando un poco de la conversación, el diálogo, la comunicación, se llevó a cabo también la repartición de un compartir que siempre complementa esta actividad, y a los que de repente por diferentes razones de salud o de repente como son mayores a veces no amanecen bien, están un poco mal, entonces se los llevó a sus domicilios este pequeño plato de comida para que ellos puedan compartir de repente en la noche, en su cena o como ellos lo gusten, pero que sientan de que este cariño está siempre presente de parte de Promarca Asociación Civil. Pasamos al siguiente, por favor. Ahí tenemos a la señora Liliana en la foto anterior y ahora tenemos a la señora Pracedes, que también estuvo presente para la realización de esta actividad. Así es. Muchísimas gracias a todas las personas que formaron parte de la actividad. Un agradecimiento de todo corazón a la señora Liliana Soto Vidal, quien mes a mes participa activamente haciendo un esfuerzo de verdad muy reconocible, muy admirable desde aquí, desde Lima. Lamentablemente todos los meses nos es un poco complicado viajar y acompañar y de una forma colaborar con este evento de Topar Kushun
Yarpa Napaja. Así que vamos ahora a leer algunos comentarios. Maribel nos dice: sí, confirmo mi presencia para el día de mañana en el evento de Promarca. Muchísimas gracias por la invitación al señor Orlando Falero Ferrer. Juana Cacique Tarazona, Juanita, un abrazo de verdad para ti. Rimay Cucuyá, joven José, Aumi, Quecho Choparla, Curishun, Shumaj, Juana y Yapan, Antiruna, Chaca Sapcha, Yapalieki Kunapaj. Un fuerte abrazo para ustedes. Foster Zenobio Villanueva, buen día, saludos para mi patria chica y choca y mis mejores augurios para su programa. Carmen Rosa Villaportela, mi saludo para los adultos mayores de Marca y me auno los deseos y actividades por la mejor calidad de vida de sus pobladores. José Norabuena Llana, Cuchiculiami que programaban, bravo Yaneli, Yape Karamutsun. Bueno, un fuerte saludo para ti también, José Norabuena Llana por Huaraz. Buen día, señora Nieves Castillo Pereira, que tenemos justamente la muñequita que usted nos preparó y ya estamos trabajando en un primer lote de muñequitas marquinas junto con Maquiartes de Nieves Castillo. Seguiremos con los saludos en los siguientes momentos. Vamos ahora a recordar un momento, un baile muy bonito de nuestro departamento de Ancash con Shumaj Huayta Pomabamba, un baile de Chimaixi que se llevó a cabo en el aniversario de Ancash, 201 aniversario de creación política, que fue organizado por Promarca Asociación Civil. Vamos a ver este video.
Así es, estamos recordando un poco de estos momentos que hemos vivido en este 2022 en Promarca RTVE y de verdad ese programa del aniversario de Ancash organizado por Promarca RTVE fue muy especial, fue muy bonito en reencontrarnos con amigos también que difunden la cultura de nuestro departamento como los amigos de Shumahuayta Pomabamba, también a la señora Santa Isidro, a quien le enviamos un fuerte abrazo de Antirruna de San Luis, Shumahuarmis, y también a nuestra amiga Jessica Cervantes de Payas Rosas de Caliap. Vamos a ver algunos saludos más. Mi tía Belinda Virgües, qué bueno, revaloremos nuestras costumbres ancestrales como es el Jarapuclia. A ver, Norqui Melina Flores de Gamarra, muchos saludos a nuestra familia marquina. Lindo programa. Arriba Promarca, nos dice Soledad Cubillas. Y por acá tenía un comentario de la señora Berta Vidal. Buenos días, José Gamarra Muñoz. Saludos a todos. Estamos leyendo los comentarios del día de hoy en vivo. Bueno, son las 11:32 de la mañana y mencionamos ahora nuestro segundo auspiciador, Corporación Motor Show. Como veremos ahora en pantalla, corporación con más de 15 años en el mercado. Somos importadores y mayoristas de motos nuevas y seminuevas. Les cuento que están buscando distribuidores a nivel nacional y si cuentan con un capital te ayudarán a ingresar al negocio más exitoso del 2021. Pueden contactarse con Neder Soto al 998-400-989. Muchísimas gracias, Corporación Motor Show. Hace 2 semanas en este mismo espacio tuvimos el aniversario de nuestro programa y vamos ahora a deleitarnos con 2 guainos tradicionales muy hermosos de verdad, como es el Revés del Tiempo, tema símbolo del distrito de Guayapampa, y el tema Lirio Lirio, esto interpretado por la orquesta La Nueva Revelación de Marca. Espero disfruten estos hermosos temas. Vamos a verlo. Vamos amigos, Nueva Revelación de Marca con nuestros guainos de las vertientes. Música, maestro, Nueva Revelación de Marca.
Esta fue la orquesta La Nueva Revelación de Marca, a quien contamos como marco musical estable en nuestro primer aniversario. La señora Berta Vidal, saludos a toda la familia de Promarca y un gran abrazo a mi sobrina Liliana Soto Vidal por su apoyo en las actividades del adulto mayor. Y sobre el mismo tema, el señor Abraham Rodríguez Virgües nos dice: saludos José Gamarra Muñoz, lindo programa. También comentarle que se preocupe por persona de la tercera edad de Marca. Así es, don Abraham, nosotros tenemos este programa de Topar Cushung y Arpanapa, que encontrémonos para recordar, dirigido exclusivamente a las personas de la tercera edad de nuestro distrito de Marca, el cual se lleva a cabo una vez al mes, los días sábado, si no me equivoco, el tercer sábado de cada mes. Entonces, esto ya se está llevando a cabo, ya se está ejecutando con el apoyo de todos los involucrados, igualmente quienes colaboran económicamente con el mismo. Claro está, este proyecto de Promarca Asociación Civil. Soledad Cubillas, qué buena orquesta, siempre por Marca. Y Norqui Melina Flores Gamarra, felicidades por su primer aniversario Promarca. Deseo todos los éxitos y que sean muchos años más. Muchísimas gracias por los deseos. Igualmente a todas las personas que nos han saludado durante nuestra semana de aniversario, que fue, como les digo, hace más o menos la semana pasada. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Empezamos ahora nuestra propia secuencia de quechua, que es algo que ya nos caracteriza aquí en Promarca RTVE. El día de hoy conoceremos un sufijo esencial y estoy seguro de que si alguien habla quechua o tiene alguna noción, lo ha escuchado y sabe a qué me refiero. Y es algo que cualquier persona que quiera aprender el quechua, cual sea la variante de Ecuador, la variante Cajamarca Cañaris, la de Amazonas, la de San Martín, la Ancash Guaylas, la Conchucos, Junín Huanca, Ayacucho Chanca, Cusco Collao o la variante de Santiago del Estero en Argentina, lo sabe, porque es un sufijo estándar en toda la familia de lenguas quechuas, que es el sufijo ta. En nuestro caso, hemos tomado como referencia, como siempre les cuento, al libro Gramática Quechua Ancash Guaylas, porque es el quechua que se habla en Marca, el quechua Guaylas. Hablaremos sobre el sufijo ta, que se pronuncia así, ta. Y vamos a iniciar ahora con la descripción de este sufijo. Gracias. El sufijo ta muchas veces se denomina como caso acusativo, pero tiene un uso más amplio. El sufijo ta indica objeto directo, objeto indirecto. Seguimos, por favor. Destinación con verbos de movimiento, como el verbo ewe, que significa ir, el verbo yarkoy, que significa salir, el verbo shami, que significa venir, o el verbo chami, que significa llegar. Asimismo, es un agente de acción transitiva con verbos causativos. Yachatsi, rikatsi. Esto suena un poco complicado, ¿verdad? Pero masticando un poco, traduciendo esto, el ta significa para direccionar una acción. No hay forma más sencilla. Direccionar una acción. Claro está que no se usa con todos los verbos que pueden haber en el quechua, pero con la mayoría sí se hace. Si tú quieres hacer algo y cómo indicas que haces una acción sobre un objeto, utilizas el ta, ¿no? Vamos a ver ahora los ejemplos. Es sencillísimo, de verdad, no es nada de otro mundo. Vamos a pasar por favor al siguiente. Ajá. Ahí tenemos los ejemplos. Como ustedes pueden ver, es sumamente fácil. Tenemos noja, que es yo. Hukkashki. Hukkashki significa una sopa. Rura. Rura significa hago. Pero ¿cómo indico que hago la sopa? Pues a kashki le aumentamos el ta. Es nada de otro mundo. Solamente tú aumentas un ta a kashki y ya tu acción recae sobre la sopa, ¿no? Preparo una sopa. ¿Cómo indico que hago la sopa? O específicamente esa sopa con el ta. Que en ocasiones los quechohablantes también lo pueden omitir porque se sobreentiende en ocasiones, pero hay contextos en los cuales no podemos omitir. Y si eres alguien de los que está aprendiendo el quechua desde cero, pues te recomiendo que siempre lo utilices. Te va a ayudar mucho, va a hacer que tus oraciones sean más ordenadas y tengas un camino firme para aprender este idioma. Es esencial. Kanan, ahora. Punillatam munan. Kanan, ahora. Punpuni o punui significa dormir. Ya significa solo.
limitativo solo. Y ta. Munan. Munai es querer. Si conjugamos el munai, a munan es tercera persona. Él o ella quiere dormir. Recuerden, puni, yatam, puniliata, solo dormir. Solo dormir. Munan. Ahora solo quiere dormir. ¿Cómo indicamos que esa persona quiere dormir? Con el ta. Porque puede querer otra cosa en la oración. Puede de repente aparecer munan, hukashkita, puede querer una sopa, pero sí, tenemos que ya jugar con los órdenes, ¿no? Entonces allí, para indicar que la persona quiere dormir, es con el ta. No hay otra forma. Ahora solo quiere dormir. Así es. Facilísimo, ¿verdad? Pasamos al siguiente, por favor. Te tanta rikarjeki. Te tanta rikarjeki. Viste a su papá. Teta, tetan, papá, su papá de él o de ella, tercera persona. Rikarjeki es la forma pasada de ver. Viste, ves, si quieres decir en tiempo presente, ves, sería rikanki. Pero si quieres decirlo en pasado, es rikarjeki. Se escribe rikarjaiki, pero en marca pronunciamos, como ustedes ya saben, rikarjeki. ¿Y cómo indico que esa persona vio al papá? Precisamente con el ta. No hay otra manera. Guarasta ewanki. Ajá, ahí también les indicaba que indica direccionar, pero no con todos los verbos, con verbos que indican movimiento, como el ir, ¿no? Ir a un lugar se indica como ewe. Por ejemplo, guarasta ewanki. Ewanki, vas, o irás en futuro también. Guarasta, aguarás. Ewanki, guarasta. También se puede invertir. Es verdad que los quechohablantes lo invierten también. No hay un orden fijo, pero el que más predomina es que primero va el objeto y luego va el verbo, ¿no? Entonces, guarasta ewanki. Irás a Huaraz. ¿Cómo indico que voy a Huaraz? Con el ta. También se puede usar el sufijo man, que significa hacia, que es... También se puede utilizar, pero el ta es también usado para eso. Pasamos al siguiente, por favor, los últimos ejemplos. Como pueden ver, es súper sencillo este sufijo. Ta. Ham, papata, mikita, munanki. Aquí estamos usando el ta dos veces. ¿Por qué? Munanki quiere decir quieres. Nos vamos a pasar de final a... Claro, del final al inicio. Munanki, quieres. Mikita, quieres comer. Hasta ahí sabemos que quiere comer. Papata, papa. Quiere comer papa, ¿no? Tú quieres comer papa. Primero la acción recae en Mikita, en la acción de comer, y después en papa, que es ya más específico. Quieres comer papa. Fácil. Nokata fotukunata rikatsimarkeki. Nokata fotukunata rikatsimarkeki. Rikatsi significa hacerme ver o mostrarme algo. El ma es que esa acción lo haces sobre mí, sobre la primera persona, ¿no? Rikatsi markeki. Me hiciste ver. ¿Qué me hiciste ver? Las fotos. Fotukunata. Kuna, recuerden, para pluralizar. Rikatsi markeki fotukunata nukata. El nokata es complementario con el ma, con ese ma que está allí en Rikatsi markeki, ya se sobreentiende que lo has hecho, me has mostrado a mí. Pero lo pueden utilizar de repente para hacer más claras sus oraciones, para que haya un poco más de claridad en lo que estás diciendo. Nokata, fotukunata, rikatsi markeki. Me hiciste ver las fotos. Muy bien. Facilísimo este sufijo de ta, de verdad. Y esencial porque siempre lo vamos a utilizar. Kanak y matak rurashun. Kanan presenta mushaj. Ajá. Vamos a recordar ahora un video que ocurrió la semana pasada, cuando develamos la muñequita que tenemos expuesta aquí, que como les comentaba, pronto va a estar puesta a la venta para que ustedes puedan adquirirla. Este trabajo lo estamos realizando en conjunto con Maki Artes de la señora Nieves Castillo Pereira. Vamos a recordar este momento. Develación muñeca marquina. Para poder tener este momento especial es la señora Nieves de Payasca. Él es marquino de Pro Marca también. Qué gusto. Vamos ahora a compartir un poco sobre este momento especial que vamos a develar nuestra muñeca marquina. Así que le pediría de repente cada uno con una mano puedan retirar la caja para que podamos presentar
con cuidado, no se vaya a caer la muñequita, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Por favor, enfocamos producción. Lo que hemos preparado aquí es una muñequita preparada por la señora Nieves Castillo de Maquiartes con la vestimenta típica de la mujer marquina, ya que Marca es uno de los 10 distritos de la provincia de Recuay en nuestro departamento de Ancash. Señora Nieves, algunas palabras respecto al trabajo realizado. Toda la semana hemos estado un poco pauteándole, de repente coordinando, detallando un poco más sobre cada una de las piezas porque es la primera vez que lo realiza. Entonces, ¿qué nos pudiera comentar al respecto de su apreciación? Bueno, sí, como digo siempre, cualquier trabajo que yo voy realizando, estoy muy agradecida a todos ustedes por su gran paciencia, porque para mí cosas nuevas realizar y muy lindas no es de la noche a la mañana, ¿no? Es muy bonito y quiero felicitarle a ustedes por este gran proyecto que están realizando, ¿no? De fomentar cultura a través de su arte. He visto, como dijo ya acá el señor, Marca, Recuay tiene muchas vestimentas muy, muy bonitas que tenemos que sacarlo al aire para que, como digo, ir fomentando la cultura. Esta vestimenta es muy, muy linda, se parece a la vestimenta de Pomabamba, a diferencia de que esto no lleva el bordado, sino los bordados y aplicativos están en su linda manta, ¿no? Y felicitarles, como le dije ya, por este gran proyecto y seguir adelante, ¿no? Y como le dije, yo estoy acá apta para trabajar de la mano con ustedes y que me vayan enseñando. Para mí es muy satisfactorio y desearles también los mejores éxitos para seguir cultivando este arte y que no muera, que no quede en el olvido, ¿no? Y de esta manera vamos a incentivar mucha cultura porque son muñequitos que llaman mucho la atención. Yo creo que cualquiera les va a gustar o les gusta. Yo ya voy trabajando mucho tiempo con esto y sí he tenido la oportunidad de que muchas personas quieren tener un lindo recuerdo en su casa de su tierra, de su danza, sale también fuera del país, ¿no? En realidad vamos a proyectarnos y en realidad mi sueño mío también es algún día llegar a participar en ferias internacionales donde pueda uno mostrar su arte a nuestros compatriotas, ¿no? Que recuerden de su tierra. Nuestro arte, como ustedes pueden ver aquí, el arte ancashino es variado y ya muy pronto también estoy seguro que le presentaremos la vestimenta de la paya marquina. Sí, ese es un nuevo reto que está aquí en mí. Cuando yo trato de mirar, por decir ahora que me he contactado con ustedes, sus vestimentas típicas, quiero saber todo lo de Recuay. Ya me he metido al internet y he estado viendo y mi próximo reto es hacer la paya de Guari. Lo veo muy complicadita, pero creo que no va a ser imposible para mí poder desarrollarlo siempre y cuando con su ayuda, con su adiestramiento de usted, sí. Lo vamos a hacer y ojalá haya otra oportunidad donde podamos venir acá mismo y presentarlo a la sí. paya, que es muy, muy bonita, una ropa vamos muy a trabajar de la mano con la señora Nieves para poder llevar adelante las vestimentas de nuestro pueblo de Marca y también de los pueblos hermanos vecinos de Recuay como Llagín, Pararín, Tapacocha, Cotaparaco, Pampas Chico, que tienen una cultura también muy variada a la nuestra. Quiero agradecer por su presencia, señora Nieves, aquí en el estudio, don Reino, por habernos acompañado aquí como padrinos de nuestra vestimenta, de nuestra muñequita con la vestimenta típica de Marca. Por favor, si me la enfocas de nuevo, Rubén. Ajá, tenemos aquí la vestimenta típica de la mujer marquina que la compone el sombrero, que normalmente es de paja con una cinta, las flores que siempre están presentes, mayormente se utilizan las flores silvestres como nuestra flor símbolo, la flor de Yima Yima, la yiclia o manta, que varía según el color de la vestimenta, que tiene una cinta, los bordados. Esta blusa se denomina monilla. Voy a levantarlo un poquito para poder mostrarles. Y tenemos ya luego las polleras, siempre los collares, y esta pollerita negra se denomina saya, y dentro de ella van las polleras o fustanes. Esta es la vestimenta típica
del distrito de Marca, orgullo de nuestra región. Así es, amigos, como nos dice justamente la señora Nieves Castillo Pereira en los comentarios de la transmisión, mil gracias por la preferencia y será un gusto poder trabajar con Promarca Asociación Civil. Ya estamos en coordinaciones con ello y pronto se va a iniciar la producción de este primer lote de muñequitas marquinas. Igualmente la señora Florlinda Julia, excelente programa, bendiciones. Igualmente vamos a enviar un saludo para las personas que nos han acompañado reaccionando, como a Norqui Melina Flores Gamarra, la señora Liliana Yosiluz Soto Vidal, un fuerte abrazo para usted, para usted Inocente, para don Homero Lino, para Nelsi Carrión Sarria, para Gloria Garro Méndez, para don Porfirio Flores Lázaro, para Julio Calvo Salazar, Francisco Cubillas, para Meyer Méndez, para mi tía Belinda Virgües, para la señora Carmen Rosa Villa Portela, para mi tía Mónica Carrión Florián, para mi tía Violeta Gamarra, para mi señor padre Antenor Gamarra Rodríguez, que también está en sintonía, para Maribel Alcántara Cristóbal, que el día de mañana nos encontraremos en este evento, para don Fernando Toledo en los Estados Unidos y para toda la filial USA de Promarca Asociación Civil, y para, claro, como decía al inicio, para Fabio de Ortona también. La última oportunidad que estuvimos en Marca, visitamos la panadería Carrión y vamos a observar este video de estreno, por así decirlo. El horneado de los panes en nuestro distrito de Marca. Agradecimiento especial a la panadería Carrión por haberme recibido y la confianza de poder un poco registrar el horneado de los panes. Vamos a observarlo. En tu sombrero marquinita puse la flor de Lima Lima y en tu pecho ay ingrata puse todo mi cariño. La Yima se marchitó, víctima de tu sombrero, y mi amor se terminó, víctima de tu ingratitud. Así es, este fue un primer video del horneado de los panes. Cuando regresemos a Marca vamos a registrar la preparación misma, la masa,
los diseños. Como ustedes saben, los panes de marca son muy variados. Tenemos el pan común o el pan de piso, el pan cuay, el cuay con queso, la simita, el rosca, las guaguas que se preparan en Semana Santa y para el Día de los Muertos, el primero, Día de los Muertos y Día de Todos los Santos, 1 y 2 de noviembre. De esa forma, amigos, terminamos nuestro programa el día de hoy, este especial de Promarca RTV. La próxima semana sí contaremos un invitado. Tenemos ya un invitado pactado para nuestro programa. Y bueno, como siempre, les avisaremos durante la semana qué tema conversaremos al respecto. Muy agradecido con cada uno de ustedes. Así también mencionarles algo que se me estaba pasando. Es que a principios de la semana se llevó a cabo un pasacalle muy bonito que organizó la institución educativa San Lorenzo de Marca, alma mater de nuestro pueblo, por el reinicio de las actividades escolares presenciales después de 2 años debido a la pandemia que hasta hoy en día está en el mundo, ¿no? Entonces, en Marca ya se reactivó las actividades presenciales educativas y enviamos un fuerte saludo especial para todos los alumnos, para la plana docente, para los administrativos de la institución educativa San Lorenzo de Marca. Un fuerte abrazo y felicitaciones por esta actividad. Vamos a cerrar nuestro programa con un tema tradicional que se denomina el Soco Mocho del distrito de Guayacayán, que también es parte del Valle Fortaleza. Este tema Soco Mocho es importante para este pueblo y también se interpreta en otros pueblos vecinos. Y resalto que está en la voz de nuestra marquinita, en nuestra lengua originaria, el quechua ancashino. Sin más que decirles, me despido de ustedes diciendo Eguaya y nos encontramos la próxima semana. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos con algunos el día de mañana. Hasta luego. Manami tamia tu shijituka que cuya copa ya warweki. Manami mama kantu, manami teta kantu, mama teta karpish, al papa son punjoji. Takella kirkata reparamu, tamia chichini yarapeki. Manami tamia tu chichituka, que cuya copa ya warweki. El sol es mi padre, la luna es mi madre y las estrellitas son mis hermanitas. Busco mi consuelo por Yampa la esperanza, en Yunque Buena Vista, también me voy a callar. Busco mi consuelo por Yampa la esperanza, en Yunque Buena Vista, también me voy a callar.